Buenas tardes, mi nombre es Patricia Mayorga. En esta oportunidad voy a explicar sobre la lectura del uso de metáforas como instrumento del cambio terapéutico en salud mental. Sabemos que cada persona tiene una interpretación individual a lo que sucede en su entorno y a la visión que tiene de cada uno, de sí mismo. Este lenguaje es aquello que nos hace humanos. Este lenguaje nos permite pensar y reflexionar y analizar todas las vivencias pasadas, presentes y hasta de una u otra manera futuras. Pero de la misma manera, el lenguaje es usado de una manera literal como parte del entendimiento del pensamiento humano. Estas reglas verbales generalmente son útiles, sin embargo, a su vez son peligrosas al mismo tiempo, ya que inducen cierta insensibilidad a las consecuencias directas sobre la conducta. Por ejemplo, un paciente depresivo cree que no vale nada y estas verbalizaciones, por lo general el paciente no es consciente de que estas verbalizaciones son pensamientos momentáneos. Y esto hace que sus pensamientos se conviertan en una acción, comportándose como si fuera real y tomando el pensamiento de una manera literal. El problema entonces es que nuestras creencias y nuestras reglas pueden hacernos insensibles a las consecuencias de nuestros pensamientos sobre nuestras conductas según el momento en que estemos viviendo. Por lo tanto, el uso del lenguaje como herramienta es un arma poderosa para el uso de una intervención terapéutica. Para esto, el uso de las metáforas. El término metáforas hace referencia a algo común que se comparte. En este caso terapéutico, las metáforas como uso de un transporte de un significado. Las metáforas son conocidas como analogías. Sin embargo, a diferencia de las analogías que son bidireccionales, las metáforas son unidireccionales. Las metáforas representan infinidad de posibilidades del uso de palabras con un sentido diferente, literal, ganando una representación y un significado compartido, expresando situaciones complejas mediante construcciones sencillas y facilitando de esta manera la comprensión de conceptos abstractos, permitiendo el poder comprender la naturaleza objetiva de la experiencia humana. De esta manera las metáforas nos sirven para hacer un cambio en la reestructuración cognitiva, facilitando la reflexión, la toma de perspectiva o el uso de un cambio indirecto, con el objetivo de ayudar al paciente a transformar un esquema de pensamiento distorsionado y que pueda ver su realidad de una manera más real y exacta. ¿Por qué? Porque es importante entender que los pensamientos, todo tipo de pensamientos, sean positivos y sean negativos, generan una emoción. Y estas emociones, por lo tanto, generan una acción. Al ser pensamientos negativos o distorsionados, estos pensamientos se convierten en emociones negativas y estas a su vez en conductas negativas o inadecuadas. Por lo contrario, reforzando los pensamientos positivos o transformando aquellos pensamientos negativos, se pueden generar mejores emociones positivas o emociones sanas y que éstas a su vez puedan ayudar a transformar aquellas conductas inadecuadas o conductas negativas en conductas sanas y conductas favorables para el ser humano. Por lo tanto, las metáforas nos permiten entrar en contacto con nuestras emociones, haciendo que el paciente muestre menos resistencia
que aquellos diálogos lógicos, y de esta manera proporcionar algún cambio de discurso, proporcionar un cambio a nivel de pensamiento. Y estos pensamientos, a su vez, como mencionamos, generan emociones sanas y positivas. Ahora, voy a explicar una metáfora que pude trabajar con una paciente. Esta paciente había tenido una historia de muchos pensamientos, de muchas vivencias, como el bullying, como el rechazo de la familia, como baja autoestima, como depresión, por muchos años, aun cuando era niña aún. Y una de las metáforas que pude trabajar con ella, después de que pudimos hacer de que su ambiente, su entorno pueda mejorar, que sus padres de una u otra manera puedan preocuparse por ella, puedan darse tiempo para ella, puedan reflejar mucho más comprensión hacia ella, puedan demostrarle a ella que ella es importante, que ella es valiosa, tanto sus padres como sus hermanos. A pesar de que hubieron todos esos cambios externos, siempre por ahí habían filtrajes de pensamientos negativos después de un año de terapia. Ella me decía que a veces despertaba y por ahí venía un pensamiento negativo que ella sabía que no era cierto, pero igual la hacía sentir triste, la hacía sentir mal, y eso de cuando en cuando la hacía retroceder. Entonces, una de las metáforas que yo pude decirle, con las que pude trabajar con ella, fue, vamos a decir un nombre X, María. María, vamos a pensar que tú vivías en una casa en la que la posición de donde cuelgas las llaves está cuando abres la puerta, está en la parte izquierda, ¿no? Cuando uno abre la puerta. En el transcurso de los años, esta casa la tumbaron, esta casa la remodelaron, y esta casa empezó a tener partes de la casa diferentes a las que era antes. Por ejemplo, antes, cuando uno entraba, como dijimos, el colgador de llaves estaba a la izquierda. Por ahí uno entraba y la sala estaba a la derecha. Y entrabas y el baño estaba a la izquierda. Y entrabas y había un espejo. Pero ahora, luego de que se han hecho tantos cambios, y los cambios son bonitos porque ahora la casa se ve mejor y la casa se ve más ordenada y la casa tiene más color, pero cuando se volvió a hacer el cambio de la remodelación, el colgador de llaves ya no estaba a la izquierda, sino estaba a la derecha. Y la sala ya no estaba a la derecha, sino estaba a la izquierda. Y cuando uno entraba, el espejo ya no estaba a la izquierda, estaba ahora en la entrada de la casa. Y el baño ya no estaba a la derecha, sino estaba más al fondo. Entonces, muchas veces por costumbre, simplemente por el hecho de tantos años en la misma posición, de la misma manera, en la misma casa, uno puede entrar y colgar de frente la llave en el lado que siempre estuvo, pero la llave se cae y recién al caerse nos damos cuenta, pero no, ya no es su sitio, ahora es el sitio aquí. Igual, tú puedes entrar inconsciente rápido y te quieres sentar en la sala, pero a la hora de entrar te das cuenta que ya no es la sala ahí, sino que la sala está a la izquierda. Y te tienes que dar el tiempo de otra vez enfocarte en que ya no está acá, sino está en el otro lado.
Y por ejemplo, tienes un bonito peinado y te quieres ver en el espejo y vas y ves y ya no está el espejo, porque el espejo está en otro sitio. Entonces, los pensamientos que muchos años tuviste son así. A pesar de que ya han habido tantos cambios, a pesar de que tu mente, a pesar de que tu entorno, a pesar de que tus relaciones familiares, tus relaciones sociales han mejorado y todo está mucho mejor que antes y está más bonito y está más colorido y ahora tu vida es diferente, estos pensamientos negativos simplemente vienen como una costumbre. Es una costumbre porque han estado tantos años ahí, tantos años en el mismo lugar, tantos años como una respuesta a las situaciones que has vivido, que van a ser difíciles que desaparezcan de pronto. Por eso es importante, cuando aparezca un pensamiento negativo, identificar si este pensamiento negativo realmente se ajusta a la realidad que estamos viviendo hoy. Porque el hecho de que aparezca el pensamiento no significa de que seas real. ¿Por qué? Porque han sido tantos años que has entrado a la misma casa en la misma posición de poner las cosas. Es lo mismo. Los pensamientos vienen porque simplemente es como que tu mente está programada a que aparezcan solos. Entonces, lo que tenemos que trabajar es la identificación de aquellos pensamientos negativos que provocan esas emociones negativas en ti, que de una u otra manera provocan un retroceso en este generar de emociones negativas, y poder identificarlos para poder de una u otra manera convertirlos y ver la realidad, ¿no? ¿Son reales? ¿Realmente está pasando eso? ¿Realmente eso es lo que estoy viviendo? ¿O es simplemente un residuo de un recuerdo que solamente aparece? ¿Por qué? Porque apareció por mucho tiempo y es difícil de que salga, de que ya no aparezca. Entonces, de esta manera se puede decir que se hace el uso de la metáfora, ¿no? Para poder explicarle de una manera dinámica, didáctica, ilustrativa al paciente el hecho de entender que ciertas situaciones por las que está viviendo, por las que está pasando, o simplemente el hecho de que las está pensando, no necesariamente tienen que ser reales, sino simplemente que aparecen porque de una u otra manera se han generado por tanto tiempo, y que lo importante en este caso es que ella pueda identificarlas para poder transformarlas y combatirlas. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.